Capítulo 17. A la mañana siguiente, Elizabeth relató a Jane la conversación mantenida con el señor Wickham. Su hermana mayor la escuchó con asombro y preocupación. Le resultaba imposible creer que el señor Darcy fuese tan indigno del aprecio del señor Bingley, y, sin embargo, le era igualmente difícil poner en duda la veracidad de un joven de aspecto tan amable como Wickham. La posibilidad de que se le hubiera tratado con tanta crueldad bastó para despertar el interés de una persona de tan tiernos sentimientos como los suyos, y nada podía hacerse en consecuencia que no fuese pensar bien de ambos, defender su conducta y explicar como accidente o error lo que no se pudiera explicar de ningún otro modo. Ambos, dijo, han sido engañados, en mi opinión, de un modo u otro, sin que podamos saber cuál. Quizá terceras personas han desvirtuado las acciones de cada uno ante el otro. Es imposible, en resumen, para nosotras, hacer conjeturas sobre las causas o circunstancias que, sin culpa real por ninguna de las dos partes, pueden haberlos distanciado. Muy cierto, desde luego, pero a continuación, mi querida Jane, ¿qué vas a poder decir en defensa de esas terceras personas que probablemente han intervenido en este asunto? También tendrás que declararlas inocentes, porque de lo contrario nos veremos obligadas a pensar mal de alguien. Ríete todo lo que quieras, pero tus risas no conseguirán que cambie de opinión. Mi queridísima Lizzie, piensa tan solo en la luz tan desfavorable que todo ello arroja sobre el señor Darcy. Tratar de esa manera al favorito de su padre, a quien se había comprometido a ayudar. Es imposible. Ninguna persona con un mínimo de humanidad, ningún hombre que se precie de caballero, sería capaz de hacerlo. ¿Cabe que sus amigos más íntimos se engañen tanto sobre su manera de ser? ¿O no? Me resulta más fácil creer que el señor Bingley ignora la verdad que acusar al señor Wickham de inventar una historia de su vida como la que me contó anoche. Nombres, hechos, todo permanece claro. Si no es así, que el señor Darcy contradiga su relato. El señor Wickham, además, daba toda la impresión de decir la verdad. Es difícil, desde luego, es angustioso. No se sabe qué pensar. Perdóname, pero yo sí sé qué pensar exactamente. Pero Jane solo tenía una certeza, que el señor Bingley sí había sido víctima de un engaño. Sufriría mucho cuando llegara a saber la verdad. Las dos jóvenes tuvieron que abandonar el jardín donde habían estado conversando al presentarse a algunas de las personas sobre las que hablaban. El señor Bingley y sus hermanas acudían a Longbourn para hacer de viva voz la invitación al tan esperado baile en Netherfield, que se celebraría al mes siguiente. Las dos señoras se alegraron mucho de volver a ver a su querida amiga. Afirmaron que había pasado un siglo desde su última reunión y le preguntaron repetidamente en qué se había ocupado desde entonces. Al resto de la familia le dedicaron muy poca atención. Evitaron a la señora Bennet en lo posible, hablaron muy poco con Elizabeth y nada con las demás. No tardaron en marcharse, para lo que se levantaron de sus asientos con una energía que sorprendió a su hermano y salieron de la casa con una rapidez solo justificada por su deseo de escapar de las atenciones de la señora Bennet. La perspectiva del baile en Netherfield resultaba muy agradable para todas las mujeres de la familia. La señora Bennet decidió que se daba el honor de su hija mayor y le halagó especialmente que el señor Bingley hubiera acudido en persona a invitarles, en lugar de enviar una tarjeta protocolaria. Jane preveía unas horas muy felices en compañía de sus dos amigas y recibiendo las atenciones de su hermano, y Elizabeth pensó con placer en bailar mucho con el señor Wickham y en confirmar la verdad de su relato, observando el aspecto y el comportamiento del señor Darcy. La felicidad imaginada por Catherine y Lydia dependía menos de un único acontecimiento de una persona concreta, porque si bien cada una de las dos, como Elizabeth, se proponía bailar la mitad de las piezas con el señor Wickham, no era la única pareja de baile que podía darles satisfacción. Y en cualquier caso, un baile siempre era un baile. E incluso Mary llegó a asegurar para su familia que no le desagradaba la idea. Con tal de que pueda disponer de una mañana, dijo, me doy por satisfecha.
no considero un sacrificio aceptar de cuando en cuando otros compromisos para el resto del día. La sociedad tiene sus derechos sobre todos nosotros, y yo declaro ser una persona que considera convenientes para todos los intervalos destinados al recreo y a la diversión. Elizabeth estaba de tan buen humor con motivo del baile que, si bien apenas hablaba con el señor Collins, excepto cuando era estrictamente necesario, no pudo evitar preguntarle si tenía intenciones de aceptar la invitación del señor Bingley y, en caso afirmativo, si consideraba correcto participar en una diversión tan mundana. Y le sorprendió bastante descubrir que no sentía el menor escrúpulo y que estaba muy lejos de temer una reprimenda del arzobispo o de Lady Catherine de Bourgh por atreverse a bailar. «No creo en absoluto, se lo aseguro», dijo, «que un baile de esta naturaleza dado por un joven de excelente reputación para personas respetables contribuya a fomentar tendencias pecaminosas y, en cuanto a mí, estoy lejos de oponerme al baile, que espero verme honrado con la mayor de todas mis bellas primas a lo largo de la velada, y aprovecho esta oportunidad para solicitar la suya, señorita Elizabeth, de manera especial, para las 2 primeras danzas, preferencia que confío en que mi prima Jane atribuya al motivo correcto y no a una falta de respeto hacia ella». Elizabeth se sintió completamente atrapada. Estaba decidida a comprometerse con el señor Wickham precisamente para aquellas 2 danzas, y tener que sustituirlo por el señor Collins. Su buen humor le había jugado una mala pasada. Pero ya no tenía remedio. Su felicidad y la de Wickham se retrasarían forzosamente. Un poco más, y Elizabeth aceptó la propuesta del señor Collins, con toda la amabilidad que pudo. Tampoco encontró motivos para agradecerle la galantería, pero cuando apuntaba hacia algo más, por primera vez se le ocurrió que había sido ella la elegida entre sus hermanas para convertirse en señora de la casa rectoral de Hunsford y completar en Rosings una mesa de cuatrillo junto a Lady Catherine de Bourgh, no dispuesta de visitantes más adecuados. La sospecha pronto se convirtió en convencimiento y pudo comprobar cómo menudeaban las manifestaciones de cortesía, así como los intentos de alabarla por su ingenio y su viveza. Y cuando aún estaba más sorprendida que halagada por aquel afecto de sus encantos, su madre le dio a entender, por añadidura, que también a ella le parecía extraordinariamente agradable la perspectiva de su matrimonio con el señor Collins. Elizabeth prefirió, sin embargo, no darse por enterada, sabedora de que cualquier réplica podría provocar una grave discusión. Quizá el señor Collins nunca llegara a declararse, y hasta que no lo hiciera, era inútil pelearse con su madre. Si no hubiera habido un baile en Netherfield para el que prepararse y del que hablar, sus 2 hermanas menores se habrían encontrado en una situación lamentable, porque desde el día de la invitación hasta el del baile llovió con tanta frecuencia que no pudieron acercarse a Meryton ni una sola vez. Ni tía, ni oficiales, ni noticias disponibles. Incluso los adornos para los zapatos que se usarían en el baile se consiguieron por recadero. Quizás a la misma Elizabeth le molestó que el mal tiempo le impidiera profundizar en su amistad con el señor Wickham, y nada, excepto el baile del martes, podría haber hecho soportable para Kitty y Lidia aquella sucesión de viernes, sábados, domingo y lunes. Capítulo 18. Nunca hasta que entró en el salón de Netherfield y buscó en vano al señor Wickham entre el grupo de guerreras rojas allí reunido, se le había ocurrido a Elizabeth que su reciente amigo no fuera a estar presente. La certeza de encontrarlo en el baile nunca se había visto contrarrestada por ninguno de los recuerdos que podrían razonablemente haberla alarmado, y se había vestido con más cuidado del habitual. Se había preparado, llena de optimismo, para lanzarse a la conquista de todo lo que aún permanecía insumiso en el corazón de aquel caballero, confiando en que no fuese más de lo que podía dominarse en el transcurso de una tarde. Pero inmediatamente surgió la terrible sospecha de que para complacer al señor Darcy se hubiera suprimido su nombre de la invitación enviada por el señor Bingley a los oficiales. Y aunque no era exactamente el caso, su amigo el señor Denny, a quien Lidia acudió con presteza,
confirmó el hecho irrefutable de su ausencia, comunicándoles que cierto asunto le había obligado a salir de Londres el día anterior y aún no había regresado, añadiendo a continuación, con una sonrisa reveladora: no creo que ese asunto le hubiera hecho ausentarse precisamente ahora de no haber deseado evitar a cierto caballero aquí presente. Aquella parte de su información que Lidia no oyó fue captada por Elizabeth, y al confirmarle que Darcy era tan responsable de la ausencia de Wickham como si su primera hipótesis hubiera sido cierta, la reciente decepción agudizó tanto la antipatía que le inspiraba que apenas pudo contestar cortésmente a las atentas preguntas que, acercándose, le hizo inmediatamente después. La atención, la indulgencia, la paciencia con Darcy eran un agravio a Wickham. Elizabeth decidió conversar con él y se alejó tan malhumorada que ni siquiera pudo sobreponerse por completo mientras hablaba con el señor Bingley, cuya ciega parcialidad la irritó. Pero Elizabeth no estaba hecha para el mal humor y, aunque hubiera perdido todas sus esperanzas para la fiesta, no era posible que aquel estado de ánimo se prolongara mucho, por lo que después de contarle sus penas a Charlotte Lucas, a quien llevaba una semana sin ver, pronto pasó a hablarle por propia iniciativa de las peculiaridades de su primo, señalándolas a la curiosidad de su amiga. Las dos primeras piezas, sin embargo, marcaron la vuelta a la tristeza porque fueron bailes de mortificación. El señor Collins, torpe y solemne, disculpándose en lugar de atender a la música y haciendo con frecuencia movimientos equivocados sin darse cuenta, le ocasionó toda la vergüenza y las molestias que proporciona una pareja desagradable. Librarse de él, sin embargo, fue como alcanzar la felicidad perfecta. Bailó a continuación con un oficial, lo que le proporcionó el consuelo de hablar de Wickham y de oír que era un universalmente apreciado. Cuando terminaron aquellas dos piezas, regresó junto a Charlotte y estaba hablando con ella cuando se encontró de repente con que el señor Darcy le dirigía la palabra, sorprendiéndola tanto al solicitarla como pareja que le dirigía la palabra sorprendiéndola tanto al solicitarla como pareja que, sin saber lo que hacía, aceptó. El señor Darcy volvió a alejarse de inmediato, lo que permitió a Elizabeth lamentarse por su escasa presencia de ánimo. Charlotte trató de consolarla. Probablemente te resultará muy agradable. Dios no lo quiera, esa sería la peor de las desgracias. Encontrar agradable a un hombre a quien estoy decidida a aborrecer. No me quisiera tan mal. Al reanudarse el baile, sin embargo, y acercarse Darcy para reclamar su mano, Charlotte no pudo por menos de aconsejarle en un susurro que no cometiera la estupidez de permitir que su simpatía por Wickham la hiciera desagradable a ojos de un hombre 10 veces más importante. Elizabeth no respondió y ocupó su puesto en el grupo de bailarines, asombrada de la dignidad alcanzada al convertirse en pareja del señor Darcy y leyendo en las miradas de sus vecinas el mismo asombro al presenciarlo. Bailaron algún tiempo sin decir palabra y Elizabeth empezó a imaginar que aquel silencio podría durar las dos piezas y al principio decidió no romperlo, hasta que de repente, al ocurrírsele que el mayor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, hizo una observación intrascendente sobre el baile. Darcy replicó y volvió a guardar silencio. Después de una pausa de varios minutos, Elizabeth le dirigió la palabra una segunda vez. Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo he hablado del baile y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón o el número de parejas. Él sonrió, asegurándole que diría cualquier cosa que le pidiera. Muy bien. Esa respuesta bastará de momento. Quizá dentro de poco le señale que los bailes privados son mucho más agradables que los públicos, pero hasta entonces podemos seguir guardando silencio. ¿Siempre se atiene usted a una regla para hablar cuando baila? A veces. Hay que decir algo, compréndalo usted. Parecería extraño callar durante media hora, aunque para agradar a algunos la conversación debería organizarse de tal manera que se vean obligados a decir lo menos posible.
¿Habla usted de sus propios sentimientos o supone que complace los míos? Los de ambos, dijo Elizabeth maliciosamente, porque siempre he advertido una gran similitud en nuestra manera de ser. Los dos tenemos un temperamento antisocial, taciturno, y estamos poco dispuestos a hablar a no ser que esperemos decir algo que sorprenda a todos los presentes y que pueda transmitirse a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Eso no tiene un parecido muy marcado con el carácter de usted, desde luego, dijo Darcy. ¿En qué medida se acerca al mío? Es algo que no estoy en condiciones de valorar. Usted, sin duda, lo considera un fiel retrato. Oh, no, yo no debo opinar sobre mi propia actuación. Él no respondió y volvieron a guardar silencio hasta un momento de pausa, instante en que Darcy le preguntó si iba caminando frecuentemente a Meryton con sus hermanas. Elizabeth le respondió afirmativamente e, incapaz de resistir la tentación, añadió: «Cuando usted nos encontró allí el otro día, acabábamos de conocer a un nuevo oficial». El efecto fue inmediato. Una expresión especialmente altanera se adueñó del semblante de Darcy, pero no dijo nada, y Elizabeth, aunque lamentando ser tan débil, no pudo seguir adelante. A la larga, Darcy habló, para decir con dificultad: «Quizás su trato agradable permita al señor Wickham hacer amigos con facilidad. Es menos seguro, en cambio, que sea capaz de conservarlos». «Al menos ha tenido la desgracia de perder la amistad de usted», replicó Elizabeth subrayando las palabras, «y de una manera que probablemente le acarreará sufrimientos mientras viva». Darcy no respondió, y pareció deseoso de cambiar de tema. En aquel momento apareció junto a ellos Sir William Lucas, con intención de llegar al otro lado del salón a través del grupo de bailarines, pero al reparar en el señor Darcy, se detuvo con una inclinación de cabeza sumamente cortés para felicitarle por su maestría en la danza y por la pareja elegida. «He disfrutado mucho, mi querido señor. No es frecuente ver bailar con tanta perfección. Es evidente que pertenece usted a los círculos más selectos. Permítame decirle, sin embargo, que su bella acompañante no desmerece de usted, y espero que este placer se repita con frecuencia, en especial cuando cierto acontecimiento muy deseable, mi querida señorita Elisa», mirando hacia su hermana y Bingley, «tenga lugar. ¿Cómo lloverán entonces las felicitaciones? Apelo al señor Darcy, aunque será mejor que no le interrumpa, señor mío, porque estoy seguro de que no me agradecerá que le aparte de la hechicera conversación de esta joven, cuyos radiantes ojos también me están reprendiendo». Darcy apenas oyó la última parte de este discurso, pero la alusión de Sir William a su amigo pareció afectarle mucho, y sus ojos se volvieron con una expresión muy grave hacia Bingley y Jane, que bailaban juntos. Respondiéndose, sin embargo, al cabo de un momento, se volvió hacia su pareja para decirle: «La interrupción de Sir William ha hecho que olvidara de qué estábamos hablando». «Me parece que no hablábamos de nada. Sir William no podría haber interrumpido a otras dos personas que tuvieran menos que decirse. Hemos probado ya sin éxito con 2 o 3 temas y no se me ocurre de qué podríamos hablar a continuación». «¿Qué piensa usted de los libros?», dijo él sonriendo. «¿Libros? Oh, no. Estoy segura de que nunca leemos los mismos libros, o al menos de que nunca sentimos lo mismo al leerlos». «Lamento que piense usted así, pero en ese caso no nos faltará tema de conversación. Podremos comparar opiniones». No puedo hablar de libros en un salón de baile. Tengo la cabeza llena de otras cosas». «El presente la ocupa siempre en estos casos, ¿no es cierto?», dijo él con expresión dubitativa. «Sí, siempre», replicó ella sin saber lo que decía, porque sus pensamientos se habían alejado mucho del tema, como pudo verse poco después, al exclamar de repente: «Recuerdo haberle oído decir en una ocasión, señor Darcy, que no perdonaba a usted casi nunca y que su resentimiento, una vez formado, era implacable. Imagino que tomará usted muchas precauciones antes de permitir que se forme». «Las tomo», dijo él con voz firme. «¿Y nunca permite que le cieguen los prejuicios?». «Espero que no». «Quienes nunca cambian de opinión tienen que estar muy seguros de juzgar correctamente la primera vez». «¿Puedo saber qué persigue con estas preguntas?».
Solo pretendo ilustrarme acerca de su carácter, dijo ella, esforzándose por quitar seriedad a sus palabras. Estoy tratando de entenderlo. ¿Y tiene éxito? Elizabeth agitó la cabeza. No lo consigo en absoluto. Oigo opiniones tan distintas acerca de usted que no salgo de mi perplejidad. No me cuesta trabajo creer, respondió él con gravedad, que la información sobre mí varíe en gran manera y desearía, señorita Bennet, que no sacara conclusiones sobre mi carácter en el momento actual, porque hay razones para temer que el resultado no nos haga justicia a ninguno de los dos. Pero si no lo hago ahora, su retrato, quizá nunca tenga otra oportunidad. No quisiera en modo alguno privarla de ningún placer, replicó él con frialdad. Elizabeth no dijo nada más y al terminar la segunda pieza se separaron en silencio. Los dos, descontentos, aunque no de la misma manera, por el pecho de Darcy existían unos sentimientos poderosos que muy pronto le hicieron perdonar a la señorita Bennet y dirigir su indignación hacia otra persona. No hacía mucho que se habían separado cuando la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y le dirigió la palabra con expresión cortésmente desdeñosa. Tengo entendido, señorita Elisa, que está usted encantada con George Wickham. Su hermana me ha estado hablando de él y haciéndome 1000 preguntas, y descubro que ese joven olvidó decirle a usted, entre otras confidencias, que es hijo del viejo Wickham, administrador del difunto señor Darcy. Permítame recomendarle como amiga que no acepte sin reservas todas sus afirmaciones, porque es absolutamente falso que el señor Darcy lo haya tratado mal. Me consta, por el contrario, que siempre se ha mostrado muy generoso con él, aunque George Wickham le ha correspondido abominablemente. No conozco todos los detalles, pero sé muy bien que el señor Darcy no es culpable de nada, que no soportará oír el nombre de George Wickham y que, si bien a mi hermano le fue imposible excluirlo de su invitación, se ha alegrado mucho de que, por iniciativa propia, haya renunciado a presentarse. Su aparición en esta zona del país es desde luego una insolencia, y me maravilla que se haya atrevido a hacerlo. La compadezco, señorita Elisa, por tener que descubrir así las faltas de su preferido, aunque, a decir verdad, considerando su origen, no cabía esperar nada mejor. Deduzco de sus palabras que las faltas y el origen del señor Wickham son una y la misma cosa, dijo Elizabeth indignada, porque solo he oído acusarle de ser hijo del administrador del señor Darcy, y sobre eso, se lo aseguro, me informó él mismo. Discúlpeme, replicó la señorita Bingley, apartándose con una sonrisa burlona. Perdone mi intromisión, No era mi intención ofenderla. Insolente criatura, se dijo Elizabeth. Estás muy equivocada si esperas convencerme con un ataque tan mezquino. No veo en él más que tu ignorancia premeditada y la malevolencia del señor Darcy. A continuación, fue en busca de su hermana mayor, que se había comprometido a interrogar a Bingley sobre el mismo tema. Jane la obsequió con una sonrisa tan dulcemente satisfecha y un brillo tal de felicidad en el semblante que no le quedó duda alguna de su alegría por la manera en que transcurría la fiesta. Elizabeth captó al instante sus sentimientos y en aquel momento su solicitud por Wickham, el resentimiento hacia sus enemigos y cualquier otra consideración dejaron paso al deseo de que Jane estuviera gozosamente encaminada hacia la felicidad. Quiero saber, dijo con una expresión no menos sonriente que la de su hermana, ¿qué has averiguado sobre el señor Wickham? Aunque quizá lo estés pasando demasiado bien para pensar en nadie más. Si es así, estás perdonada de antemano. No, replicó Jane. No lo he olvidado, pero no tengo nada satisfactorio que decirte. El señor Bingley no está al tanto de lo sucedido e ignora por completo las circunstancias que ofendieron de manera especial al señor Darcy. Pero sale fiador de la buena conducta, de la probidad y el honor de su amigo, y está plenamente convencido de que Wickham ha merecido a Darcy mucha menos atenciones de las que ha recibido. Y siento decir que, según sus explicaciones y las de su hermana, no es en absoluto un joven respetable. Me temo que ha cometido muchas imprudencias y que se ha merecido perder la estima en que el señor Darcy lo tenía. ¿El señor Bingley conoce personalmente a Wickham?
No, no lo había visto nunca hasta nuestro encuentro en Meryton la otra mañana. Esa información, por tanto, procede del mismo Darcy. Eso lo explica todo, pero ¿qué te ha dicho acerca del beneficio? No recuerda con exactitud las circunstancias, aunque las ha oído de labios del señor Darcy en más de una ocasión. Cree, de todos modos, que solo se le había concedido de manera condicional. No dudo de la sinceridad del señor Bingley, dijo Elizabeth con calor. Pero tendrás que disculparme si sus palabras no me bastan. Probablemente la defensa de que Bingley ha hecho de su amigo es excelente, pero como desconoce algunas partes de la historia y se ha enterado del resto precisamente por ese amigo, me arriesgaré a seguir pensando igual que antes. Elizabeth cambió de tema de conversación para hablar de algo que agradaba a las dos y sobre lo que no podía existir divergencia de sentimientos. Elizabeth escuchó con sumo placer el relato que le hizo su hermana de sus gratas aunque modestas expectativas sobre el afecto de Bingley y aportó su granito de arena para reforzar su conducta. Al reunirse con ellas el mismo señor Bingley, Elizabeth los dejó para volver con la señorita Lucas, y apenas había tenido tiempo de responder a sus preguntas sobre el señor Darcy cuando su primo se acercó a ellas y les contó con gran júbilo que acababa de hacer, por suerte, un importantísimo descubrimiento. He sabido, explicó, por una singular casualidad, que en este momento se encuentra en la sala un pariente muy próximo de mi protectora. He escuchado sin querer cómo ese caballero mencionaba los nombres de su prima, la señorita Bourgh, y la madre de esta última, Lady Catherine, a la joven que hace los honores. Es maravilloso que sucedan estas cosas. ¿Quién habría pensado que pudiera encontrarme en esta reunión a un sobrino de Lady Catherine de Bourgh? Celebro soberanamente haber hecho ese descubrimiento cuando aún dispongo de tiempo para presentarle mis respetos, cosa que me propongo hacer ahora mismo, con la esperanza de que me disculpe por no haberlo hecho antes. Mi completa ignorancia del parentesco abogará en mi defensa. No irá usted a presentarse al señor Darcy, ¿verdad? Desde luego que sí, y le rogaré que me perdone por no haberlo hecho antes. Puesto que es el sobrino de Lady Catherine, podré informarle de que ayer hizo una semana. Su señoría gozaba de una excelente salud. Elizabeth trató por todos los medios de disuadirlo, asegurándole que el señor Darcy consideraría una impertinencia hacia él y no un cumplido para su tía que se le dirigiera la palabra sin previa presentación, que no era preciso que se comunicara con él y que, en caso de establecerse tal comunicación, correspondería al señor Darcy, la persona de más importancia, iniciarla. El señor Collins la escuchó con la expresión de quien se propone seguir únicamente sus propias inclinaciones, y cuando su prima dejó de hablar, le replicó de la siguiente manera. Mi querida señorita Elizabeth, tengo una altísima opinión sobre la excelencia de su juicio y en todas las cuestiones que atañen al ámbito de sus conocimientos. Pero permítame decirle que existe una gran diferencia entre las formalidades que regulan las relaciones entre laicos y las que gobiernan el trato de los clérigos, porque permítame decirle que, en cuanto a dignidad, equiparo la clerical con el rango más elevado del reino, con tal de que se mantenga al mismo tiempo una adecuada humildad en el comportamiento. Debe usted permitirme, por lo tanto, que en esta ocasión siga los dictados de mi conciencia, dictados que me impulsan a cumplir con lo que considero mi deber. Perdóneme por no aprovechar en este caso sus consejos, que en cualquier otra esfera serán siempre mi guía constante, dado que en el presente caso me considero por educación y hábito de estudio mejor dotado que una joven como usted para decidir lo que se debe hacer. Y con una leve inclinación de cabeza se apartó de ella para abordar al señor Darcy, cuya reacción Elizabeth observó con gran interés y cuyo asombro ante aquella invitación fue muy evidente. Su primo introdujo su discurso con una solemne reverencia y, aunque Elizabeth no pudo oír una sola palabra de lo que dijo, tuvo la impresión de escucharlo en su totalidad y leyó en el movimiento de sus labios las palabras «disculpa», «Hansford» y «Lady Catherine de Bourgh». Le disgustó verle hacer el ridículo ante un hombre como aquel. El señor Darcy lo contemplaba con inconfundible asombro y, cuando finalmente el señor Collins le permitió hablar, respondió con aire de distante cortesía, lo que no bastó para que su interlocutor renunciase a tomar de nuevo la palabra,
con lo que el desprecio del señor Darcy pareció aumentar considerablemente debido a la longitud del segundo discurso, al final del cual se limitó a hacer una leve inclinación de cabeza antes de alejarse. Acto seguido, el señor Collins regresó junto a Elizabeth. «No tengo motivo alguno, se lo aseguro», dijo, «para sentirme descontento por la recepción que se me ha dispensado. Me ha parecido que el señor Darcy le agradaba mucho la atención que he tenido con él. Me ha respondido con la mayor cortesía e incluso me ha hecho el cumplido de decir que, convencido como está del buen criterio de Lady Catherine, le consta que nunca concedería un favor si faltaran los adecuados merecimientos. Sin duda, un pensamiento muy halagador. En conjunto, mi impresión ha sido sumamente favorable». Como Elizabeth carecía ya de intereses personales, volcó casi por completo su atención sobre su hermana y el señor Bingley, y el flujo de agradables pensamientos a que debieron lugar sus observaciones le hizo sentirse casi tan feliz como lo estaba Jane. Se imaginó a su hermana mayor instalada en aquella casa con toda la dicha que puede proporcionar un matrimonio basado en el verdadero afecto, y se sintió capaz, en tales circunstancias, de esforzarse incluso para que también a ella llegaran a gustarle las hermanas de Bingley. Vio igualmente con claridad que los pensamientos de su madre se orientaban en la misma dirección y decidió no acercarse a ella, temerosa de oír demasiado. Cuando se sentaron a cenar, le pareció una desafortunada broma del destino que solo una persona se interpusiera entre las dos, y se sintió muy molesta al descubrir que su madre hablaba con ella, Lady Lucas, sin discreción ni rebozo alguno de sus esperanzas sobre el próximo matrimonio de Jane. Era un tema estimulante, y la señora Bennet no se cansaba de enumerar las ventajas de tal enlace. El hecho de que Bingley fuese un joven encantador muy rico y que viviera a menos de 5 kilómetros de Longbourn parecían ser los puntos más satisfactorios, y resultaba muy consolador por añadidura pensar en el afecto que las dos hermanas del joven sentían por Jane, y tener la seguridad de que deseaban el matrimonio tanto como ella. Se trataba además de un acontecimiento muy prometedor para sus hijas más jóvenes, puesto que una boda tan excelente facilitaría que llegaran a conocer a otros ricos pretendientes. Finalmente, era muy agradable a su edad dejar a sus hijas solteras al cuidado de su hermana, con la que ya no se vería obligada a acompañarlas a los distintos actos sociales a los que acudieran. Era necesario hacer de aquella circunstancia un motivo de placer, ya que así lo exige la etiqueta, porque, a decir verdad, nunca había nacido nadie que, en cualquier época de su vida, estuviese menos dispuesto a encontrar placer a quedarse en casa. La madre de Elizabeth concluyó con profusos deseos de que Lady Lucas pudiera tener muy pronto una fortuna similar, aunque estuviera convencida de que no existía la menor esperanza y lo considerase incluso un triunfo personal. En vano se esforzó Elizabeth por reprimir la locuacidad materna y persuadirla para que manifestara su júbilo con un susurro menos audible, porque, para indecible mortificación suya, advirtió que las palabras de la señora Bennet llegaban en gran parte a oídos del señor Darcy, sentado frente a ellas. Su madre se limitó a reprenderla por decir cosas tan absurdas. ¿Qué significa el señor Darcy para ti? ¿Y por qué habría de tenerle miedo? Estoy segura de que nada me obliga a manifestarle una cortesía tan especial como para callarme lo que a él no le gusta oír. Por el amor de Dios, mamá, hable más bajo. ¿Qué ventaja podría reportarnos ofender al señor Darcy? Hacerlo no le ganará a usted el aprecio de su amigo. Nada de lo que Elizabeth dijo, sin embargo, tuvo el menor efecto. Su madre siguió dando su opinión con voz perfectamente audible. Elizabeth enrojeció una y otra vez, avergonzada y pesarosa. Le fue imposible no mirar con frecuencia al señor Darcy, aunque solo consiguió con ello corroborar sus temores. Porque si bien el amigo de Bingley no observaba todo el tiempo a su madre, la señora Bennet era sin duda objeto constante de su atención. Gradualmente la expresión de su rostro pasó del indignado desdén a una serena gravedad. A la larga, sin embargo, la señora Bennet no tuvo nada más que decir, y Lady Lucas, que llevaba mucho tiempo bostezando ante la repetida explosión de deleites que no estaba destinada a compartir, pudo consolarse con el jamón y el pollo.
Elizabeth empezó a revivir. Pero la tranquilidad no duró mucho, porque terminada la cena, se habló de cantar y comprobó, contrariada, cómo Mary, sin hacerse de rogar, se disponía a complacer a los presentes. Mediante miradas muy expresivas y súplicas silenciosas, trató de evitar aquella nueva muestra de vanidad familiar, pero fue en vano. Mary no quiso entenderlas. Semejante oportunidad de exhibir sus talentos le agradaba demasiado, y pronto inició su canción. Los ojos de Elizabeth permanecieron fijos en ella, y entre penosas sensaciones siguió su progreso a lo largo de las sucesivas estrofas, con una impaciencia que se vio muy mal recompensada cuando concluyó, porque Mary, al recibir entre las corteses muestras de agrado, la insinuación de una esperanza de que quizá fuese posible convencerla para que deleitase de nuevo a la concurrencia, inició otra canción después de una pausa de medio minuto. Al talento de Mary no justificaba en modo alguno que prolongara su actuación. Tenía poca voz y su manera de cantar era afectada. Elizabeth sufría atrozmente. Miró a Jane para ver cómo soportaba lo que estaba sucediendo, pero comprobó que hablaba sosegadamente con Bingley. Miró a las dos hermanas de este último y vio que se hacían mutuamente gestos de burla. También miró a Darcy, que seguía, sin embargo, con una expresión impenetrablemente seria. Finalmente se volvió hacia su padre para suplicarle que interviniera y evitase que Mary siguiera cantando toda la noche. El señor Bennet captó la insinuación y al terminar Mary, la segunda canción, dijo en voz alta: «Eso ha estado muy bien, hija mía. Nos has deleitado el tiempo suficiente. Ahora debes permitir que otras jóvenes tengan ocasión de demostrar su talento». Mary, aunque fingiendo no oír, quedó un tanto desconcertada. Elizabeth, compadecida de ella y dolida por las palabras de su padre, temió que su ansiedad no hubiera servido para nada bueno. A continuación, se solicitó la colaboración de otros miembros del grupo. «Si yo tuviera la fortuna de saber cantar», dijo el señor Collins, «complacería con mucho gusto a todos los presentes porque considero la música una diversión perfectamente inocente y sin ninguna duda compatible con la profesión de clérigo. No pretendo, sin embargo, dar a entender con ello que estuviera justificado que dedicásemos demasiado tiempo a la música, porque debemos ocuparnos de otras muchas cosas. El rector de una parroquia está siempre muy atareado. En primer lugar, ha de promover un acuerdo en relación con los diezmos que sea beneficioso para él sin ser ofensivo para su protector. Ha de redactar sus propios sermones y no será excesivo el tiempo que le sobre para dedicarlo a sus deberes parroquiales y al cuidado y mejora de su morada, puesto que no se le puede excusar de hacerla lo más cómoda posible. Tampoco considero de escasa importancia que su comportamiento con todo el mundo sea atento y conciliador, en especial con aquellos a quienes debe su cargo. No puedo excusarle de ese deber, como tampoco tendría buena opinión de quien no aprovechara las ocasiones de presentar sus respetos a cualquier persona emparentada con esa familia». Concluyó su discurso, dicho en voz lo bastante alta como para que le oyeran al menos la mitad de los presentes, con una inclinación de cabeza dirigida al señor Darcy. Muchos lo miraban con fijeza, otros sonrieron, pero nadie pareció divertirse tanto como el mismísimo señor Bennet. Mientras su esposa elogiaba con toda seriedad al señor Collins por haber hablado con tanta sensatez, haciendo notar a Lady Lucas con un susurro perfectamente audible que era una excelente persona y un joven de notable inteligencia. Elizabeth tuvo la impresión de que si todos sus familiares se hubieran propuesto hacer el ridículo durante la fiesta, no habrían podido interpretar sus papeles con más convicción ni mayor éxito, y envidió a Bingley y a su hermana Jane por no haberse enterado de una buena parte de aquella exhibición, convencida además de que los sentimientos del anfitrión no se modificarían por las necedades de las que sin duda había sido testigo. Que sus dos hermanas y el señor Darcy, sin embargo, tuvieran tamaña oportunidad de criticar a sus familiares era suficientemente desagradable y no supo si el silencioso desprecio del caballero le resultaba más intolerable que las insolentes sonrisitas de las damas. El resto de la velada no le proporcionó muchas diversiones. Se vio importunada por el señor Collins, que insistió en no apartarse de su lado y que, si bien no consiguió convencerla para que bailara de nuevo con él, impidió que se le acercaran otros caballeros.
En vano le suplicó que buscase pareja, ofreciéndose a presentarle a otras jóvenes. El señor Collins le aseguró que su indiferencia hacia el baile era completa, que su principal objetivo era congraciarse con ella mediante delicadas atenciones y que, en consecuencia, estaba decidido a seguir a su lado durante toda la velada. No era posible argumentar contra semejante proyecto. El único alivio se lo procuró su amiga, la señorita Lucas, al acercarse a menudo a hacerles compañía y conversando bondadosamente con el señor Collins. De ese modo, Elizabeth se libró al menos de que el señor Darcy la ofendiera con nuevas atenciones, aunque situado con frecuencia a poca distancia suya y completamente solo. Nunca se acercó lo bastante como para dirigirle la palabra. Elizabeth no consideró probable consecuencia de sus alusiones al señor Wickham y se alegró por ello. El grupo de Longbourn, gracias a una maniobra de la señora Bennet, tuvo que esperar un cuarto de hora a que se presentara su coche cuando todos los demás invitados ya se habían ido, lo que les permitió comprobar cuán sinceramente deseaban su marcha algunos miembros de la familia. La señora Hurst y su hermana apenas abrieron la boca excepto para quejarse de la fatiga, y ambas a todas luces impacientes por quedarse a solas. Una y otra vez rechazaron los intentos de conversación de la señora Bennet, provocando con ello la incomodidad de todo el grupo, incomodidad escasamente aliviada por las largas parrafadas del señor Collins, que felicitó al señor Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la recepción y la hospitalidad y cortesía que habían brillado en su comportamiento con los huéspedes. Darcy no dijo nada. El señor Bennet, igualmente silencioso, disfrutaba con la escena. El señor Bingley y Jane permanecían juntos, un poco separados de los demás, y hablaban exclusivamente entre sí. Elizabeth mantuvo un silencio tan deliberado como el de la señora Hurst o el de la señora Bingley, e incluso Lydia estaba demasiado fatigada para hacer otra cosa que fuera dejar escapar, de cuando en cuando, la expresiva exclamación «¡Ah, señor, qué cansada estoy!», acompañada de un descomunal bostezo. «Como el mío». Cuando finalmente se levantaron para despedirse, la señora Bennet se mostró insistentemente cortés en su esperanza de ver muy pronto a toda la familia en Longbourn y se dirigió de manera especial al señor Bingley para asegurarle que sería muy feliz si comía algún día con ellos en familia, sin la ceremonia de una invitación oficial. Bingley agradeció complacido el ofrecimiento y se comprometió sin vacilaciones a aprovechar la primera oportunidad para visitarla a su regreso de Londres, a donde se veía obligado a trasladarse el día siguiente para una breve estancia. La señora Bennet quedó muy satisfecha con aquella promesa y abandonó la casa convencida de que, teniendo en cuenta la necesaria preparación de capitulaciones, nuevos coches y traje de novia, vería sin duda a su hija instalada en Netherfield en el curso de 3 o 4 meses. También pensaba con la misma certeza y con considerable placer, aunque no tan intenso, en la boda de la segunda, y la menos querida de sus hijas con el señor Collins. Aunque el novio y el enlace le parecían suficientemente buenos para Elizabeth, el valor de ambos quedaba eclipsado por el del señor Bingley y el de Netherfield. Capítulo 19. Al día siguiente, Longbourn fue un escenario de un nuevo acontecimiento. El señor Collins se declaró de manera oficial. Una vez tomada su decisión, quiso hacerlo cuanto antes y como no albergaba duda alguna sobre el resultado ni tampoco nerviosismos en cuanto al momento mismo de la declaración, llevó a cabo su propósito con mucha orden, ateniéndose a todo el ritual que suponía era parte integrante de aquel tipo de operaciones. Al encontrar juntas poco después del desayuno a la señora Bennet y a Elizabeth junto a sus hermanas menores, se dirigió a la madre de su elegida en los siguientes términos. «Tendré, señora, la esperanza de contar con su apoyo cuando solicite el honor de celebrar una entrevista privada con su hija Elizabeth en el transcurso de la mañana». Antes de que esa última tuviera tiempo de hacer otra cosa que ruborizarse sorprendida, la señora Bennet se apresuró a responder. «Ah, sí, claro que sí. Estoy segura de que Lizzie se sentirá muy feliz. Estoy segura de que no podrá ningún inconveniente. Vamos, Kitty, cariño, sube conmigo». Y recogiendo sus labores, se apresuró a marcharse cuando Elizabeth exclamó.
Por favor, mamá, querida, no se vaya. Le ruego que no se vaya. El señor Collins me disculpará. Estoy segura de que no tiene nada que decirme que no puedan oír otras personas. Yo también iba a marcharme. Ay, no, Lizzie, ¿qué tonterías son esas? Deseo que te quedes donde estás. Y al advertir por su gesto de irritación y vergüenza que Elizabeth estaba realmente a punto de escapar, añadió: Lizzie, insisto en que te quedes y escuches al señor Collins. Elizabeth no podía desobedecer una orden como aquella y unos instantes de reflexión le hicieron comprender que quizá lo más prudente fuera superar la prueba cuanto antes, por lo que con la mayor calma posible volvió a sentarse y trató de ocultar con incesante actividad un aspecto de ánimo angustiado y divertido a partes iguales. La señora Bennet y Kitty salieron del cuarto y tan pronto como el señor Collins se quedó a solas con Elizabeth, empezó a hablar de esta guisa. Curiosamente siempre bostezo cuando tengo que hablar del señor Collins. Créame, mi querida señorita, si le digo que su modestia, lejos de perjudicarla, más bien realza sus restantes cualidades. Me hubiera usted parecido menos perfecta de no existir esa pequeña reticencia, pero permítame asegurarle que me dirijo a usted contando con el permiso de su respetada madre. Difícilmente puede albergar dudas sobre el tenor de mis palabras. Por mucho que su naturaleza delicada le impulse a disimular, mis atenciones han sido demasiado claras para interpretarlas equivocadamente. Casi desde el momento en que puse los pies en esta casa la elegí a usted como futura compañera. Pero antes de dejarme arrastrar por mis sentimientos, quizás sea aconsejable que exponga mis razones para contraer matrimonio y aún más para presentarme en Hertfordshire con el propósito de elegir esposa, como ciertamente he hecho. La idea de que el señor Collins, con toda su solemne compostura, se dejara arrastrar por sus sentimientos hizo que Elizabeth estuviera tan al borde de la risa que no pudo utilizar la breve pausa que siguió para intentar detenerlo. Mis razones para casarme, continuó su primo, son, en primer lugar, mi convencimiento de que corresponde a todo clérigo con una situación económica desahogada, como es mi caso, dar ejemplo a sus parroquianos. En segundo lugar, también estoy convencido de que ese sagrado vínculo contribuirá en gran medida a mi felicidad. Y en tercer lugar, aunque quizá debiera haber mencionado esto antes, la seguridad de que casándome seguiré un consejo y una recomendación muy especiales que me hizo la noble dama a quien tengo el honor de llamar mi benefactora. En 2 ocasiones me ha condescendido a darme su opinión, sin que yo se lo pidiera, sobre este tema precisamente el mismo sábado por la noche antes de que yo abandonara Hunsford, entre 2 partidas de cuatrillo, mientras la señora Jenkinson arreglaba el escabel para la señorita de Bourgh. Me dijo: Señor Collins, tiene usted que casarse. Un clérigo como usted ha de casarse. Elija adecuadamente. Si desea darme gusto, elija una dama y pensando en su propia conveniencia busque una persona que sea activa y útil y que no se haya adecuado para las altas esferas, sino que sea, por el contrario, capaz de sacar mucho partido de unos ingresos modestos. Ese es mi consejo. Encuentre una mujer así lo antes posible, tráigala a Hunsford e iré a visitarla. Permítame observarle de pasada, mi bella prima, que no considero el interés y la amabilidad de Lady Catherine de Bourgh una de las ventajas menos importantes que está en mi mano ofrecer. Podrá usted comprobar que la excelencia de sus modales supera con mucho mi capacidad de descripción y pienso que el ingenio y la viveza que usted sin duda posee resultarán aceptables a mi egregia benefactora, especialmente si están moderados por el silencio y el respeto que su rango despierta inevitablemente. Todo esto, en cuanto a mis razones de carácter general en favor del matrimonio, queda por explicar el porqué de que mis miradas se volvieran hacia Longbourn, en lugar de a la región donde vivo y en la que hay, se lo aseguro, muchas jóvenes agradables. Pero estando destinado, como lo estoy, a heredar esta propiedad al fallecimiento de su honorable padre, cuya vida quiera Dios conservar muchos años, no podía sentirme satisfecho a menos que eligiera esposa entre sus hijas, aliviando así en lo más posible la pérdida
cuando se produzca tan triste efeméride, lo que, sin embargo, como ya he indicado, puede tardar varios años en acontecer. Tal ha sido el motivo de mi bella prima, y me atrevo a esperar que semejante decisión no me rebaje en su estima. Y ahora solo me queda manifestarle con el lenguaje más vigoroso la intensidad de mi afecto, por lo que a la dote se refiere, no la considero importante y no haré a su padre de usted demanda alguna de esa naturaleza, sabedor como soy, que no podría ser atendida. Me consta que 1 millar de libras es al 4%, que no serán suyas hasta el fallecimiento de su madre. Es todo lo que le corresponderá en el futuro sobre ese punto. Por consiguiente, guardaré completo silencio y puede estar segura de que cuando estemos casados jamás saldrá de mi boca un reproche poco generoso. Era absolutamente necesario irrumpirle ya. «Va usted demasiado deprisa, señor mío», exclamó Elizabeth. «Olvida que no le he respondido aún. Permítame hacerlo sin mayor dilación. Acepte mi agradecimiento por el cumplido que me hace. Me doy cuenta del honor que supone su ofrecimiento, pero me es imposible aceptarlo». «Ya había llegado antes de hora a mi conocimiento», replicó el señor Collins con un ceremonioso ademán, «que es habitual entre los jóvenes rechazar la petición del hombre al que en secreto se proponen aceptar, cuando éste solicita su mano por primera vez, y que a veces la negativa se repite una segunda y hasta incluso una tercera vez. En consecuencia, no me siento en absoluto desalentado por lo que acaba usted de decirme y espero llevarla al altar antes de mucho tiempo». «Le aseguro, señor mío», exclamó Elizabeth, «que su esperanza está desprovista de todo fundamento. Créame si le digo que no soy una de esas jóvenes, si es que existen, que tienen el atrevimiento de poner en peligro su felicidad por darse el gusto de recibir una segunda declaración. Mi negativa es totalmente sincera. Usted no podría hacerme feliz y estoy convencida de ser la persona menos indicada para hacerle feliz a usted. Más aún, si su amiga Lady Catherine me conociera, estoy convencida de que me consideraría desde cualquier punto de vista una esposa inadecuada». «Si Lady Catherine fuera de esa opinión», dijo el señor Collins con mucha gravedad, «aunque me es imposible imaginar que no encontrara usted favor a los ojos de su señoría. Y puede estar segura de que cuando tenga el honor de volver a verla, hablaré en los términos más elogiosos de la modestia, la economía y otras excelentes virtudes que la adornan». «En verdad, le aseguro, señor Collins, que no tendrá usted necesidad de cantar mis alabanzas. Ha de permitirme que juzgue por mí misma y habrá de hacerme el cumplido de creer lo que le digo. Le deseo la mayor felicidad y bienestar, por lo que al rechazar su mano, hago todo lo que está en mi poder para contribuir a ese fin. Pidiéndome en matrimonio, ha satisfecho usted sin duda la delicadeza de sus sentimientos en relación con mi familia y podrá tomar posesión de Lombard cuando llegue el momento sin remordimiento alguno. En consecuencia, puede considerarse que este asunto quede definitivamente zanjado». Y levantándose mientras hablaba, habría abandonado la habitación si el señor Collins no se hubiera dirigido a ella en los siguientes términos: «Cuando tenga el honor de hablar de nuevo con usted sobre este tema, espero recibir una respuesta más favorable que la que acaba de darme. De todos modos, estoy lejos de acusarla de crueldad en el momento presente, porque ya sé que es costumbre de su sexo rechazar a un hombre la primera vez que se declara, y es posible que ya haya dicho usted, para alentar mis pretensiones, todo lo que está en consonancia con la verdadera delicadeza del carácter femenino». «Realmente, señor Collins», exclamó Elizabeth con bastante calor, «me desconcierta usted sobremanera. Si lo que he dicho hasta el momento le sirve de estímulo, no sé ya qué forma de dar mi negativa para convencerle de que realmente lo es». «Tendrá que permitirme creer, mi querida prima, que sus palabras solo tienen el valor de una costumbre establecida. Las razones que me llevan a pensar así son brevemente las siguientes. No me parece que mi mano sea indigna de usted, ni que la situación que le ofrezco merezca otro calificativo que el de altamente deseable. Mi situación en la vida, mi relación con la familia de Burgh, así como mi parentesco con la de usted, son indudablemente circunstancias en su favor.
Y además ha de tener usted en consideración que, pese a sus numerosos y variados atractivos, no es en modo alguno seguro que se le vuelva a hacer otra propuesta matrimonial. Su dote es desgraciadamente tan escasa que con tanta probabilidad contrarrestará con los efectos de su atractivo y excelentes cualidades. He de concluir, en consecuencia, que no habla seriamente cuando me rechaza, por lo que prefiero atribuirlo al deseo de usted de aumentar mi amor por medio de la incertidumbre, de acuerdo con el procedimiento habitualmente utilizado por las damas elegantes. Le aseguro, señor mío, que no aspiro en absoluto al tipo de elegancia que consiste en atormentar a un hombre respetable. Preferiría más bien que se me hiciera el cumplido de creerme sincera. Le agradezco una y otra vez el honor que me ha dispensado con su propuesta, pero aceptarla me resulta imposible. Todos mis sentimientos me lo impiden. ¿Se puede hablar, acaso, con mayor claridad? No me considero una dama elegante que trata de atormentarlo, sino una criatura racional que le dice una verdad salida del corazón. «Es usted encantadora en todo momento», exclamó él, en un torpe intento de galantería, «y estoy persuadido de que una vez sancionada por la autoridad explícita de sus excelentísimos padres, mi oferta no dejará de encontrar gracia a sus ojos». Elizabeth renunció a responder de nuevo a tanta perseverancia en el caprichoso autoengaño, marchándose de inmediato y en silencio, decidida, si el señor Collins insistía en seguir considerando sus noes como estímulos positivos, a recurrir a su padre, cuya negativa podría expresarse de tal manera que resultara inequívoca y cuyo comportamiento sería imposible confundir, bajo ningún concepto, con las simulaciones y la coquetería de una dama elegante. Capítulo 20. El señor Collins no pudo disfrutar durante mucho tiempo de la silenciosa contemplación de su éxito amoroso porque la señora Bennet, que remoloneaba por el vestíbulo de la espera, a la espera de que terminara la entrevista, tan pronto como vio que Elizabeth abría la puerta y pasaba junto a ella con paso rápido y camino de la escalera, entró en el cuarto para felicitar al señor Collins con un gran calor y felicitarse también a ella por la feliz perspectiva de su próximo parentesco. El señor Collins recibió y devolvió las felicitaciones muy satisfecho y, acto seguido, procedió a relatar los detalles de la entrevista, con cuyo resultado estaba seguro, todos los motivos para estar contento, puesto que la negativa con que su prima había rechazado una y otra vez su ofrecimiento procedía, lógicamente, de su tímida modestia y de la genuina delicadeza de su carácter. Aquella información, sin embargo, sobresaltó a la señora Bennet. Le hubiera gustado creer, como le sucedía al señor Collins, que su hija se proponía alentar a su pretendiente rechazando su oferta matrimonial, pero no se atrevió a hacerlo y no pudo evitar decirlo. «Pero no le quede la menor duda, señor Collins», añadió, «que haremos entrar en razón a Lizzie. Yo misma hablaré con ella de inmediato. Es una chica muy testaruda y estúpida, que no sabe lo que le conviene, pero ya me encargaré yo de que se entere». «Perdóneme que le interrumpa, señora», exclamó el señor Collins, «pero si su hija es realmente testaruda y estúpida, no se la puede considerar del todo esposa deseable para un hombre de mi posición, que, como es lógico, desea conseguir la felicidad en el matrimonio. En consecuencia, si de hecho insistiera en rechazar mi petición, quizá fuese mejor no forzarla a aceptarme, porque si está sujeta a esos defectos en su manera de ser, no contribuirá en gran medida a mi felicidad». «Ah, me malinterpreta usted por el completo, señor mío», dijo la señora Bennet alarmada. «Lizzie solo es testaruda en cuestiones como esta. En todo lo demás es tan muchacha de mejor carácter que ha existido nunca jamás. Voy a ir a hablar con el señor Bennet y muy pronto arreglaremos este asunto, no le quepa la menor duda». Sin darle tiempo a contestar, la señora de la casa se apresuró a salir en busca de su marido, llamándolo ya mientras entraba en la biblioteca. «Señor Bennet, señor Bennet. Se te necesita ahora mismo, estamos todos alborotados. Has de venir y hacer que Lizzie se case con el señor Collins, porque él lo ha rechazado ya una vez, y si no te das prisa, ese hombre cambiará de idea y no querrá casarse con ella». Al entrar su mujer, el señor Bennet alzó los ojos del libro para fijarlos en su rostro con una expresión de tranquila indiferencia que no se alteró en absoluto al recibir su comunicación. «No tengo el placer de entenderte», respondió cuando la señora Bennet hubo terminado. «¿De qué me estás hablando?» «Del señor Collins y de Lizzie. Lizzie dice que no se casará con el señor Collins y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie». «¿Y qué es lo que he de hacer yo en este caso? Parece una situación desesperada». «Habla con Lizzie. Dile que insistes en que se case con él». «Hazla llamar. Tendrá que oír mi opinión».
La señora Bennet tocó la campanilla y se convocó a la señorita Elizabeth a la biblioteca. «Ven aquí, hija mía», exclamó con su padre al... No, perdón. «Ven aquí, hija mía», exclamó su padre al aparecer ella. «Te he mandado llamar por un asunto importante. Tengo entendido que el señor Collins te ha hecho una proposición matrimonial. ¿Es eso cierto?» Elizabeth respondió afirmativamente. «Muy bien. ¿Y tú has rechazado ese ofrecimiento?» «Así es, señor». «Muy bien. Ahora llegamos a lo más importante. Tu madre insiste en que aceptes. ¿No es así, señora Bennet?» «Así es, o de lo contrario no volverá a verme nunca». «Tienes ante ti una triste disyuntiva, Elizabeth. A partir de hoy, serás una extraña para uno de tus padres. Tu madre te repudiará si no te casas con el señor Collins, y yo te repudiaré si te casas con él». Elizabeth no pudo por menos de sonreír ante aquella conclusión después de semejante comienzo, pero la señora Bennet, convencida hasta entonces de que su marido compartía su punto de vista, se sintió terriblemente decepcionada. «¿Qué te propones hablando de esa manera, señor Bennet? Me prometiste que le insistirías para que se casara con él». «Querida mía», replicó su esposo, «he de pedirte dos favores insignificantes. Primero, que me permitas usar libremente de mi leal saber y entender que en esta ocasión y en segundo lugar también reclamo el uso de esta habitación. Me gustaría poder disponer de la biblioteca tan pronto como sea posible». A pesar de su decepción por la actitud de su marido, la señora Bennet no renunció a seguir insistiendo. Habló con Elizabeth una y otra vez. Halagándola y amenazándola sucesivamente, intentó conseguir la ayuda de Jane, pero ésta, con perfecta mansedumbre, se negó a intervenir, y Elizabeth replicó a los ataques de su madre con gran seriedad unas veces y otras con travieso desparpajo otras. Aunque el tono cambiaba, su determinación era siempre la misma. El señor Collins, mientras tanto, meditaba a solas sobre lo sucedido. Se tenía en demasiada estima para entender los motivos de su prima y, aparte de la herida en su orgullo, no sufría de ninguna otra manera. Su afecto por Elizabeth era totalmente imaginario, y la posibilidad de que los defectos que la señora Bennet atribuía a su hija fuesen ciertos le impedía sentir la menor tristeza. Mientras la familia se hallaba en plena confusión, se presentó Charlotte Lucas, que venía a pasar el día con ellos. En el vestíbulo la recibió Lidia, quien, corriendo a su encuentro, exclamó con un susurro perfectamente audible: «Me alegro de que hayas venido, porque nos lo estamos pasando francamente bien. ¿A que no adivinas lo que ha sucedido esta mañana? El señor Collins se ha declarado, y Lizzie le ha dado calabazas». Charlotte tuvo apenas tiempo para contestar antes de que Kitty, que venía a darle la misma noticia, se reuniera con ellas, y tan pronto como entraron en el cuarto del desayuno, donde la señora Bennet se había quedado sola, esta última sacó a relucir el mismo tema, solicitando la compasión de la señorita Lucas y encareciéndole que persuadiera a su amiga para que se plegara a los deseos de su familia. «Hágalo, por favor, mi querida señorita Lucas», añadió con melancólica entonación. «Porque nadie me apoya, nadie se pone en mi piel, se me trata cruelmente y nadie se apiada de mis pobres nervios». La aparición de Jane y Elizabeth evitó que Charlotte tuviera que responder. «Ahí la tienes», prosiguió la señora Bennet, «como si todo este asunto no fuera con ella, y tan indiferente a todos nosotros como si estuviéramos en otra ciudad. El caso es salirse con la suya. Pero escucha lo que te voy a decir, señorita Lizzie. Si se te mete en la cabeza rechazar a todos los caballeros que se te acerquen, no te casarás nunca. Y te aseguro que no sé cómo vas a mantenerte cuando muera tu padre. Yo no podré ocuparme de ti, y por tanto te advierto, he acabado contigo a partir del día de hoy. Te dije en la biblioteca, no sé si lo recuerdas, que no volvería a hablarte. Y descubrirás que sé cumplir con mi palabra cuando la doy. No considero un placer hablar con hijas desobedientes. Aunque es cierto que no disfruto mucho hablando con nadie. Las personas que son como yo sufren de trastorno de los nervios. No son nunca muy partidarias de hablar. Nadie sabe lo mucho que sufro, pero siempre ha sido así. Nadie se compadece de quienes no se quejan». Sus hijas escucharon en silencio aquel desahogo, sabedoras de que cualquier intento de razonar con ella y de consolarla solo serviría para irritarla aún más. De manera que siguió hablando sin que nadie la interrumpiera hasta que el señor Collins, con un aire más solemne que de ordinario, entró en el cuarto. Al verlo, la señora Bennet dijo a las chicas: «Ahora insisto en ello, hacedme todas el favor de callaros y dejad que el señor Collins y yo conversemos unos momentos». Elizabeth abandonó discretamente la habitación seguida por Jane y Kitty, pero Lidia no cedió.
decidida a oír todo lo que pudiera. Charlotte, por su cuenta, retenida primero por la amabilidad del señor Collins, cuyas preguntas sobre su salud y la de toda su familia fueron minuciosísimas, y a continuación por un poquito de curiosidad optó por acercarse a la ventana y fingir que no oía. La señora Bennet, por su parte, con voz quejumbrosa, inició así la proyectada conversación. «Ah, señor Collins». «Mi querida señora», respondió él, «guardemos para siempre silencio en este asunto. Nada más ajeno a mi propósito», continuó enseguida con un tono de voz que revelaba claramente su desagrado, «que ofenderme por el comportamiento de su hija. La resignación ante males inevitables es una obligación que nos compete a todos, y es un deber, especialmente en el caso de un joven que como yo ha sido tan afortunado gracias a una temprana distinción. Confío, por tanto, en haberme resignado. Quizás haya influido en ello un sentimiento de duda sobre mi futura felicidad en el caso de que mi bella prima me hubiera honrado con su mano, porque he observado que la resignación no es nunca tan perfecta como cuando el bien denegado empieza a perder valor en nuestra estimación. Espero que no se me considere poco respetuoso con su familia, mi querida señora, al renunciar así a mis deseos de alcanzar el favor de su hija, sin haberles hecho ni a usted ni al señor Bennet el cumplido de pedirles que utilizaran su autoridad en favor mío. Temo que pueda ser reprensible haber aceptado que me rechacen los labios de su hija en lugar de los suyos. Todos estamos sujetos al error. Mi intención, desde luego, siempre ha sido buena. Mi propósito era conseguir una compañera afectuosa con la debida consideración para el bienestar de su familia, de usted, y si mi comportamiento ha sido de algún modo reprensible, pido ahora mismo permiso para disculparme. Y hasta aquí el capítulo 20.